El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de Neurosaldívar con nuestro invitado especial de cada live, cada cápsula que hacemos, el doctor Sergio Saldívar, neurólogo. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bien, bien, Luis, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí con este nuevo tema que justamente me tiene un poco intrigado, porque sabemos que es un complemento o uno de los síntomas del padecimiento de la esclerosis múltiple, pero bueno, yo no soy el experto es usted, más que nada, el día de hoy vamos a tocar el tema de la neuritis óptica, más para que la gente se familiarice un poco con este padecimiento, pues conozca más que nada el tema de la enfermedad como tal, y que nos pudiera platicar un poco acerca de este tema. Sí, como tú lo mencionas, la neuritis óptica es parte o un síntoma de la esclerosis múltiple, pero lo que hoy vamos a hablar pues es un poco diferente, Ok, porque los últimos NeuroLives, como tú mencionabas, el primer NeuroLive que hicimos fue esclerosis múltiple, que lo pueden ver en las redes sociales si no lo han visto. Em, Hemos hablado de enfermedades en particular, ¿no? Como la miastenia gravis o la conmoción cerebral o la esclerosis múltiple, pero la neuritis óptica como tal no es una enfermedad, sino un síntoma, ¿no? O un diagnóstico de algo más grande todavía que requiere de pues del expertise, ¿no? Del conocimiento de un neurólogo para poder saber qué es lo que hay detrás de una neuritis óptica. o sea, neuritis sabemos que se relaciona mucho al tema me imagino que en el tema de la visión, el tema de los ojos, nos mencionó ahorita que es un síntoma. ¿Cómo se empieza a desarrollar o qué es en sí este concepto de neuritis óptica? Sí, bueno, el concepto de neuritis óptica básicamente significa que el nervio óptico, es decir, el nervio que lleva la información del cerebro al ojo y del ojo al cerebro, está inflamado, Ok, ¿no? Eso es lo que significa. Eh, ¿Por qué se inflama ese nervio? Es lo que nos interesa, ¿no? A los neurólogos cuando vemos a un paciente. ¿Cómo se manifiesta esto o cómo se puede dar cuenta a un paciente de que esto puede estar pasando? Hay varios síntomas que se presentan dentro de la neuritis óptica. Los más comunes son que el paciente tenga disminución de la agudeza visual, es decir, que vea borroso, ok, ¿no? O que tenga problemas en la percepción del color, es decir, que algo que es rojo, por ejemplo, se vea rosa o naranja, ¿no? Un color un poco más apagado, o que simplemente, o que no vea colores, ¿no? Que tenga problemas para el contraste, es decir, que las luces muy brillantes, por ejemplo, o imágenes que son muy de colores muy diferentes, es decir, blanco y negro, como que se mezclan un poco, ¿no? Y que tengan dolor al mover un ojo. Es ok. decir, cualquiera de esas cuatro pudiera ser un síntoma de neuritis óptica. Por ejemplo, ahorita que mencionaba todo este tipo de distorsiones, por ejemplo, de la imagen, el ver los contrastes, ¿se pudiese confundir con algún tipo de padecimiento oftalmológico? No sé, algún tipo de miopía, astigmatismo, digo, porque mucha gente, quizá como no estamos familiarizados con la neuritis óptica como tal, o este tipo de padecimiento, podemos confundir como que, oh, siento que ando mal de la vista, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es algo bastante común. O sea, si yo me quito los lentes, por ejemplo, ahorita, pues no veo nada, ¿no? Veo muy borroso. Sí, yo me lo quito igual, yo creo. eh, pero no quiere decir que tenga neuritis, ¿no? Los componentes que se encargan de que nosotros podamos ver bien, pues son tanto del ojo como del cerebro, ¿no? Y fallas en los dos nos pueden dar estos problemas que mencionábamos. Eh, una de las características o algo que nos tiene que hacer pensar que esto sea diferente es si solo nos pasa en un ojo, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues los que usamos lentes, ¿no? Vemos borroso con los dos ojos, por Claro. ejemplo. Aunque puede haber neuritis ópticas que son bilaterales, es decir, que dan en los dos ojos, lo más común es que sean de un solo ojo, entonces eso nos tiene que hacer pensar que quizás no sea un problema del ojo. No es infrecuente que los pacientes visiten un oftalmólogo antes de ir a Claro. un neurólogo, lo cual no me parece incorrecto, ¿no? Pero sí es importante, sobre todo para los oftalmólogos, ¿no? Saber reconocer que estos datos pudieran ser algo más, ¿no? Y Para que tener no un es... diagnóstico preciso, me Ajá, imagino, y ¿no? pronto, ¿no? Es decir, no perder tiempo en otras pruebas. em, Siempre que un paciente tenga estos datos, sea del ojo o no, vale la pena que tenga una valoración por un neurólogo.
ahorita mencionó unas palabras clave, siento yo que importantes, que no se pierda el tiempo. Esto va familiarizado, ¿por qué? Porque se acelera este tipo de síntoma, ¿es muy progresivo o es algo gradual? Porque la premura de atenderse, como usted lo menciona, ¿no? Sabemos que de primera línea quizá uno como persona reacciona y va directamente al oftalmólogo porque por la razón o por relacionarlo con la vista, pero porque es prioritario ya redireccionarlo directamente con ustedes, por ejemplo, que son los expertos. Sí, eso igual varía según la causa de la neuritis, ¿no? Pero en la mayoría de los casos hay una pérdida de la agudeza visual o este ver borroso que es muy gradual y que Ok. llega al máximo en 2 semanas. Y luego, en muchos casos, va desapareciendo solo, pero puede dejar alguna secuela. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es tratar de que ese proceso, que puede tardar hasta un año, sea más rápido. ¿Sí? Ok. ¿Cómo logramos eso? Con algunos tratamientos. El más común es dar bolos de esteroides, de metilprednisolona, ¿no? Intravenosos, que se pueden ser ambulatorios, y eso acorta este periodo de recuperación, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar un año viendo borroso de un ojo en Sí, lo que te claro. recuperas a que esto dure a lo mejor 2 semanas a un mes, ¿no? Sí, claro, atenderse de manera pues oportuna, ¿no? Para acortar los síntomas. ¿Esto de la neuritis solamente tiene que ver con la visión o también lo podemos ver relacionado físicamente? A lo que me refiero es, no sé, quizá algún párpado caído, algún tipo de parálisis que se puede dar en la zona visual o simplemente es cuestión de la visión. Son solo problemas de la visión. El nervio óptico, que es el segundo nervio craneal, solo se encarga de transmitir la visión, ¿no? Y todo lo que ello implica, la agudeza visual, la percepción de color, la percepción de contrastes, pero no tiene nada que ver con los movimientos de los ojos. Es decir, el paciente que solo tiene neuritis óptica puede mover sus ojos de manera correcta, pero lo que sí llega a pasar es que puede haber dolor, porque al momento de mover el ojo, si como el nervio está inflamado, al rozar con ciertas otras estructuras puede producir dolor, que es algo de lo que se quejan los pacientes, que cuando voltean hacia los lados duele mucho ese ojo. O sea, es un dolor punzante, me imagino, o sea, como inflamatorio, como ahorita lo acaba de recalcar, es un dolor Sí, es un inflamatorio. dolor punzante que se siente por detrás del ojo, ¿no? Y que se acentúa mucho, sobre todo cuando los pacientes mueven el ojo. Ahora, haciendo un paréntesis comercial, yo creo que lo que sí pudimos ver fue la victoria de Tigres, digo, haciendo comentario. Yo creo que ahí todos lo vimos, fue un partido muy Ese, bueno. hasta con neuritis óptica te podrías dar cuenta que fue un gran partido. Exactamente, pero regresando al tema, Doc, ya hicimos el comentario. Este tipo de padecimiento, como ya lo mencionamos, se tiene que atender de manera premura para que no se alargue el padecimiento, bueno, o el síntoma. Ahora bien, ahorita que nos mencionó al inicio que es un componente para otra enfermedad aún mayor, ¿no? ¿Cuánto tiempo, digo, o espera la persona para desarrollar quizá otro tipo de sintomatología una vez que tiene o que ya está diagnosticada, por decirlo así, la neuritis óptica? Pues lo ideal es que no esperáramos, ¿no? Una vez que nosotros como neurólogos diagnosticamos que alguien tiene neuritis óptica, nuestra misión, nuestro siguiente paso es saber por qué pasó esa neuritis óptica. Para eso hay que hacer alguna serie de estudios que incluyen la resonancia magnética y una punción lumbar y quizás algunos estudios de laboratorio para saber qué es lo que está pasando. Las causas más comunes de neuritis óptica son la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica, que es una enfermedad bastante parecida a la esclerosis múltiple, que espero que en los siguientes NeuroLives tengamos oportunidad de hablar de ella. Eh, y después de eso hay algunas otras casos un poco más extrañas, como infecciones virales, algunos tipos de bacterias también, o problemas de deficiencias de vitaminas, pero lo primordial o lo que tenemos que buscar siempre primero es que el paciente no tenga esclerosis múltiple o neuromielitis óptica. Digamos que es el primer diagnóstico que ustedes para descartar más que Ajá. nada, ¿no? Ok, ese padecimiento. Y por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad de medicina interna, llámese, no sé, alguna diabetes, por ejemplo, de cualquier tipo, o incluso hipertensión, ¿son propensos a tener o a desarrollar este tipo de síntoma? Los pacientes con tanto diabetes como hipertensión pueden llegar a tener problemas de la agudeza visual que no están 100% relacionados a un problema inflamatorio del ojo, sino lo que pasa es que las arterias, ¿no? Que llevan sangre al ojo, a esta parte que le llamamos disco óptico nosotros, pueden verse afectadas tanto por la diabetes como la presión. Entonces, al haber
ruptura de estos vasos, ¿no? Que crean hemorragias, pueden llegar a afectar la agudeza visual, que es algo muy común tanto en la diabetes como en la hipertensión. Claro. Deben llevar un seguimiento oftalmológico al menos una vez al año, estos pacientes tengan o no síntomas, ¿no? Para sobre todo tratar de evitar estas confusiones, ¿no? Después un paciente llega y dice que no ve de la nada, y si no sabemos que es diabético o hipertenso, podemos irnos por otro camino antes de abordar eso. Claro, ya ustedes como médicos deben de tener todo el historial clínico del paciente, ¿no? Ahora ya abordando directamente a la valoración clínica o al diagnóstico que es, pues, en este caso, la labor que ustedes hacen, ¿no? Yo soy un paciente, digo, planteándolo como ejemplo, ¿no? Yo un paciente que me he dado cuenta que quizá tengo todos estas características de ver visión borrosa o a lo mejor me duele mucho al voltear el ojo, acudo directamente a ustedes, por ejemplo. ¿Cómo es la valoración una vez llegando con ustedes para poder, pues, diagnosticar al paciente, ¿no? Bueno, como tú lo dijiste, es primordial siempre tener un buen expediente del paciente, es decir, lo primero que hacemos la mayoría de los médicos es siempre preguntar por antecedentes, ¿no? Si hay algún familiar que le haya pasado algo similar, si ya le ha pasado antes, ¿no? Que no es infrecuente que los pacientes, pues, lo hagan menos porque se les quitó por completo Claro. o por alguna otra razón no decidieron atención médica y no es la primera vez que les pasa. Saber si toman algún medicamento que también pudiera ahí intervenir un poco, si tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Lo que platicábamos de la diabetes y la presión, entre muchas otras cosas, ¿no? Cirugías, alergias, etcétera, etcétera. Pasado eso, platicamos sobre cómo ha ido evolucionando este síntoma, ¿no? Cuánto tiempo tiene de que empezó, si desde que empezó está así el paciente, o va peor, o va mejor, si se acompaña de algunos otros síntomas, ¿no? No es lo mismo que solo veas borroso, que veas borroso y no puedas mover un brazo, o que veas borroso y no puedas hablar, ¿no? Por dar algunos ejemplos, ¿no? Así al azar. Y ya que hemos platicado de eso, hacemos una exploración neurológica detallada, Ok. ¿no? Que puede llevar bastante tiempo, pero sobre todo enfocándonos en los ojos, ver pues la agudeza visual, ¿no? Mucha gente habrá visto estas cartillas que están pegadas Sí, en sí. la pared, que tienen letras que se van haciendo gradualmente más pequeñas o gradualmente más grandes, dependiendo de dónde lo empiezan a ver. En lo que nosotros podemos ver la agudeza visual del paciente. Tenemos algunas láminas también especiales para la percepción de colores, para ver si el paciente puede o no ver los colores. Y también pues lo complementamos con esto que hablábamos de los movimientos oculares y el reflejo de las pupilas. Ahora bien, siento yo que es importante ahorita, dando toda esta explicación del proceso de diagnóstico que ustedes hacen, siento yo y creo que voy a ocupar este espacio para invitar a la gente de que cuando acuda directamente a un especialista y cuando tenga este tipo de padecimiento, es prioritario uno como paciente ayudar al médico, porque a veces siento que tenemos esta cultura por no querer saber la verdad o por X razón, ¿no? De saber el diagnóstico o el padecimiento de la enfermedad, omitimos cierta información, ¿no? Entonces siento yo que para poder apoyarlos a ustedes a un diagnóstico preciso es nuestro deber ser es brindarles toda la información en tiempo y en forma para que ustedes estén en contexto pues de nuestro estado de salud, ¿no? Ahora bien, Doc, ¿habrá casos donde usted haya, quizá que nos pudiera platicar ahorita en este espacio, donde quizás haya relacionado un poco con este padecimiento? ¿Ha habido casos donde quizá ya haya evolucionado más de una neuritis? ¿Cómo fue o cómo le ha ido con este tipo de pacientes, si lo puedo preguntar así? Sí, bueno, como algunos saben, yo tengo una alta especialidad en esclerosis múltiple, entonces he Exactamente. visto muchos pacientes que debutaron, por ejemplo, con una neuritis óptica, ¿no? Y que gracias a que pudimos verlos a tiempo, hicimos los estudios necesarios, diagnosticamos, ¿no? Esclerosis múltiple en ese momento y no hubo necesidad de esperar a que pasara algo más, ¿no? Es decir, otro ataque u otro brote. Entonces pudimos dar un tratamiento oportuno en ese momento y les ha ido bien a esos pacientes. Hay otros pacientes también que no tienen esclerosis múltiple, sino algo que se llama enfermedad por anticuerpos contra MOG, que es otra enfermedad muy parecida a la esclerosis múltiple, un poco más infrecuente, más rara, en la que esos pacientes tienen un cambio drástico con esteroides, ¿no? Entonces, me ha tocado que les damos estas infusiones de metilprednisolona y para cuando salen de la infusión ya están como nuevos, O ¿no? sea, sí es muy, Es muy el drástico, efecto sí. es muy rápido. Sí, sí, en ese tipo de pacientes sí. La Ok. esclerosis es un poco más tardado, que platicamos, puede tardar meses o semanas, pero sí podemos ver una mejoría
Muy importante, o sea, lo hemos visto, pues. Por ejemplo, ya el seguimiento que se le da al paciente posterior a la aplicación del tratamiento que nos acaba de mencionar, ¿cómo es? ¿Es un seguimiento quizá mensual, un seguimiento semanal? Más que nada lo pregunto por el tema de que sabemos que como lo hemos estado mencionando, es un tema que se relaciona mucho con la esclerosis múltiple. Entonces, ¿existe posibilidades una vez que el paciente se aplica el tratamiento de que tenga alguna recaída nuevamente? ¿O cuáles son las posibilidades si un paciente eh, no sigue las indicaciones médicas, por ejemplo? Depende mucho de la enfermedad, pero siempre hay un riesgo. En medicina nada es 0% o 100%. Siempre hay un riesgo de recaída. Sí es importante el seguimiento con un neurólogo. Eh, Varía entre los neurólogos cómo desean hacer el seguimiento. Yo no soy Claro, muy partidario de dar seguimientos semanales, sobre todo sabiendo que el tratamiento tarda en hacer efecto, ¿no? Luego los seguimos viendo a los pacientes y no ha pasado el tiempo necesario para que el medicamento haga efecto y pues no hay mucho que decirles, ¿no? Quizás al principio un seguimiento hasta virtual, telefónico, solo para ver que no hay algún efecto adverso de los medicamentos, sería lo ideal. Y después a lo mejor un seguimiento mensual, ¿no? O una cita al mes después del medicamento para ver cómo va el paciente. Y por lo general un paciente con esclerosis múltiple, ¿no? Que es la enfermedad prototipo, vamos a hablar de ella. claro. em, Cuando tienes un recién diagnóstico, sí hay que hacer citas un poquito más seguidas, porque el paciente tiene muchas dudas, hay que hablar sobre tratamientos a largo plazo, sobre efectos adversos, etcétera, etcétera. Hay a lo mejor una cita cada 2 meses, cada 3 meses. Un paciente que está bien controlado, o sea, mis pacientes con esclerosis múltiple, los vemos cada 6 meses, ¿no? 2 veces al año, y mientras estén bien controlados, eso es más que suficiente. Sí, claro, mientras usted, bueno, más bien mientras el paciente se haya aplicado el tratamiento y yo siento que esté estable, el seguimiento al paciente, pues como usted dice, puede ser muy prolongado, ¿no? Sí, Dependiendo de la necesidad del paciente. Ahora bien, yo creo que a veces nos surgen estas dudas de que, ¿por qué me sucedió esto, ¿no? ¿Por qué desarrollé este padecimiento? Ya que tenemos la contextualización de la neuritis óptica, mucha gente ya se pregunta el por qué yo considero, puede ser hereditario, por qué se desarrolla. ¿Existe científicamente algo que diga el hecho del por qué se está dando este síntoma? Digo, sabemos que ya es con la esclerosis, ¿no? Pero este síntoma, ¿existe algún factor que lo detone? esa es una pregunta muy frecuente de los pacientes. Y siempre la respuesta no es como la mejor, es un poco ahí, no lo que ellos esperan, pero una varía mucho, o sea, sobre todo cuando es un paciente de primera vez que tiene neuritis óptica, que aún no sabemos por qué la tiene, es complicado decirle, ¿no? Eh, el nervio óptico es muy susceptible a ataques del sistema inmune, ¿sí? Por su relación con un órgano que no está en el cerebro, ¿no? La mayoría del cerebro está como encapsulado, si lo quieren ver así, aislado del resto del cuerpo, pero el nervio óptico no puede hacerlo, ¿no? Porque está en contacto estrecho con el ojo, que Ujú. está fuera del sistema nervioso central. Entonces, eso lo hace muy susceptible a ataques del sistema inmune, que son las dos enfermedades más comunes, ¿no? La esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica tienen esta predilección por el ojo, porque, pues, ¿no? Esta relación en la que está un poco lejos del sistema nervioso central y porque es rico en algunas zonas que los anticuerpos atacan específicamente, Se ¿no? puede decir que es como que más susceptible Sí, a este tipo de ataques, por decirlo así. sí, susceptible es una muy buena palabra para Ok. describir. Muy bien colocado ese. Estoy Ok, leyendo. excelente. Ok, Dob, vamos a hacer como que este espacio en el aspecto de invitar a la gente a que si tiene cuestiones o preguntas las dejen en la cajita de comentarios, y aprovecho este espacio para invitarlos a que se suscriban a todas las redes sociales del doctor Sergio. Ya saben, pueden suscribirse a Instagram, Facebook, YouTube. Todos los jueves estamos transmitiendo a través de las redes sociales, es totalmente gratis. De igual manera, si quieren dejar algún comentario o algún caso que quisieran que el doctor dentro de estos espacios de live pudiéramos compartir y platicar del tema que estamos hablando, les dejo la invitación abierta. Antes de finalizar, mucha gente se pregunta que si este tipo de padecimientos se pudiesen prevenir. Quizá hay personas que hacen ejercicio, no sé, comen 100% saludables, son veganas, pero este tipo de reacciones se pudiesen prevenir, uno pudiera hacer algún cambio en su estilo de vida para evitar desarrollarlas. La respuesta es no. Ok, El sistema inmune es caprichoso. Cuando va a pasar, va a pasar.
cosas que podemos hacer que no garantizan prevenirlo, pero que serían como recomendaciones generales. Pues es lo mismo que le recomendaríamos a cualquier persona, ¿no? Que tenga una dieta balanceada, que haga ejercicio al menos 150 minutos a la semana, que lleve buenos hábitos de sueño, ¿no? Y que trate de no estresarse, pero pues eso es Sí, imposible es en imposible. este mundo. Entonces, con que se queden con las primeras tres, yo creo que es algo que pueden hacer. Y otras recomendaciones generales, ¿no? No empezar a fumar, por ejemplo, no tomar en exceso. Ese tipo de recomendaciones generales pudieran ayudar a prevenirlo, pero a pesar de hacer todo eso, puede que pase. Sí, digamos que existe una probabilidad, ¿no? Porque sinceramente sí son recomendaciones generalizadas, o sea, quizá una buena salud siempre es recomendable, como usted lo menciona, eh, pero es importante que la gente sepa, ¿no? Quizá no exista este tipo no sé, de agente, por decirlo así. No sé, y al revés también, porque ya que una vez el paciente llega con nosotros, a veces ellos tienen como un sentimiento de culpa, ¿no? Ajá. De que es que no hice esto, no hice aquello, ¿por qué me pasó a mí, ¿no? Y también es importante decirles que no fue algo que ellos hicieron, ¿no? O que dejaron de hacer, O que sino tú que, ocasionaste, ¿no? ajá, Por decirlo sino así. que simplemente pasó porque tu cuerpo reaccionó de esa manera, pero pues no importa que haya pasado antes, ¿no? Sino que trabajemos juntos, pacientes y médico, para que eso no se repita y para que podamos mejorarlo. Dijera mi mamá, no eres Superman, hijo. Ok. Dob, ¿algo más que quiera compartirnos antes de finalizar? Siento que fue una plática muy concreta, digo, muy complementaria específicamente en el tema que, como mencionamos, es un padecimiento y un síntoma de una enfermedad mayor. Algo que quisiera agregar para la audiencia, para la gente que nos está viendo. Pues que sepan que si tienen alguno de estos síntomas, lo que siempre les menciono, lo repito un poco, visión borrosa, problemas para percibir los colores o el contraste, eh, busquen atención médica, no importa si es un oftalmólogo o un neurólogo, pero que no lo dejen pasar, ¿no? Y si no conocen a alguien, tienen estos síntomas y no saben con quién acudir, nosotros tenemos las puertas abiertas para ayudarlos. Tanto en información como estos NeuroLives, como con una consulta médica formal, ¿no? Ya hemos podido, gracias a los NeuroLives, atender o ayudar a gente de otros países, ¿no? No solo aquí de México. Entonces, que sepan que estamos a su disposición. Y si no saben cómo contactarnos, pues @neurosalivar en donde sea, prácticamente, y les podemos ayudar. Excelente. Va a estar apareciendo la información del doctor Sergio para que si requieren alguna consulta, alguna atención o requieren agendar alguna cita por todo este tipo de temas que hemos hablado, para que vayan, manden un WhatsApp, pregunten y pues toda la información se les va a hacer llegar. De igual manera, nuevamente los invito a que se suscriban a todas las redes sociales. Es completamente gratis. No se les va a cobrar nada, ¿ok? Pero bueno, Doc, muchas gracias por prestarnos parte de su tiempo. El siguiente jueves ya quizá ya tenemos algún tema planeado. No, no sabemos. Ok, Así que ahorita, lo sí, dejamos en en suspenso. suspenso, excelente. Bueno, yo les agradezco mucho por estar aquí. Doc, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, producción. Les deseo un excelente día. Mi nombre es Ángel Prado. Nos vemos en un próximo live. Hasta luego.